Aguardamos la esperanza que aún nos alimenta y encendemos la primer vela de Adviento de este año. Hoy es el primer domingo de Adviento, un domingo de espera, de paciencia que se puede agotar, pero mantenemos la esperanza, encontramos las herramientas que podamos abrazar para que la esperanza no muera en medio de situaciones tan difíciles que enfrentamos día con día. Puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé y andar en la neblina de mi gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Puede oscurecer, puedo ser rodeada de lo que nunca esperé y andar en la neblina de mi gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. A la luz de la primer vela de Adviento, entregamos nuestro corazón roto para ser enmendado. A la luz de la primera vela de Adviento, que representa la búsqueda, la espera de el tan ansiado Emmanuel, el tan ansiado Mesías que habría de liberar la tristeza y la ansiedad de un pueblo. A la luz de la primer vela de Adviento, todavía hoy, creemos que hay motivos muy importantes para continuar viviendo, para no temer, para no tener miedo de conservar la fe, aunque la espera desespera, aunque la promesa parece no cumplirse, y el clamor de un pueblo por libertad, por rescate, aunque sea temporada navideña. No podemos adornar con esferas, no podemos adornar con luces la palabra clamor, no podemos colorear la palabra ansiedad, el grito de auxilio, la búsqueda de piedad, pero sí la podemos seguir encendiendo.
La palabra clamor sigue siendo una luz en medio de la oscuridad, porque es la voz de alguien que todavía decide que es posible que sea escuchado, que su clamor vale tanto la pena como para ser visibilizado, que merece auxilio. Y este pueblo sabe que su Dios ha sido fiel, que ha cumplido sus promesas, que ha roto algunas según el texto cuando leemos en el Antiguo Testamento, en donde promete destrucción y no destruye, en donde promete desvanecer y lo que hace es restituir. Aún los hebreos, al contar la historia de la destrucción y de la ansiedad de un pueblo, encuentran la luz necesaria para continuar. Y de esa manera el pueblo no es desvanecido. De esa manera el pueblo sigue alimentando la esperanza generación tras generación, igual que a nosotros nos ha tocado. Aún nos han enseñado que vale la pena, aún nos han enseñado que es mucho más grande el regocijo que viene después de la pena y la sabiduría que se adquiere después de la crisis. Con la primer vela, nosotros encendemos también la esperanza. No hay más que hacer. O alimentamos la esperanza entre nosotras, entre nosotros, acompañándonos, abrazándonos, escuchándonos, llorando unas y unos con otros. Solamente de esa manera podremos alcanzar a ver la luz en medio de tanta oscuridad. Que pesa, que de verdad pesa. Y donde no encontramos la respuesta, quizá necesitamos cambiar de estrategia. Quizá necesitamos pedir ayuda porque más ojos ven mucho mejor que solo dos. Y en la multitud de perspectivas también encontramos soluciones creativas. Y eso es voz de Dios. Eso es respuesta divina. Los brazos de Dios son los brazos de la gente que nos ama. Y los oídos de Dios son los oídos que atienden, que dan solución o que dan respuesta. O que solamente guardan con la reverencia de su silencio, esperando que la otra persona cuente su historia. Solo poder contar nuestra historia, poder sentir que es visible delante de los demás, podremos mantener la esperanza. Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 44, para la lectura del primer domingo de Adviento, dice: escúchame ahora, pueblo, mi siervo, mi elegido. Yo soy el Señor, tu Creador, que te formó desde antes de nacer y que te ayuda. No temas, mi pueblo, mi siervo, mi elegido. No temas, porque voy a hacer que corra agua en el desierto, arroyos en la tierra seca. Yo daré nueva vida a tus descendientes. Les enviaré mi bendición y crecerán como hierba bien regada, como álamos a la orilla de los ríos. Uno dirá: yo soy del Señor. Otros se llamarán descendientes de Jacob, y otro se grabará en la mano: propiedad del Señor, y añadirá el nombre de Israel al suyo propio. El Señor, el Rey, el Salvador, el Todopoderoso dice: yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay otro. ¿Quién hay igual? ¿Quién ha anunciado desde el principio el futuro y dice lo que está por suceder? Pero ánimo, no tengan miedo, no tengan miedo. Yo así lo dije y lo anuncié desde hace mucho, y ustedes son mis testigos. No tengan miedo. ¿Hay acaso más voz fuera de mí? No hay otro refugio, no conozco ninguno. Hay otro más allá de nosotros. Hay una energía más fuerte que la nuestra. Hay una libertad que supera nuestras libertades. Hay una voz que se sostiene cuando la nuestra se quiebra. Y la primer luz de Adviento suele ser una luz incierta.
En el primer domingo de Adviento se lee el clamor del pueblo, se lee el clamor de la gente deseando que llegue el Emmanuel, el Salvador, que va a liberarles de tanto pesar, de tanta pérdida, de tanta lucha infructuosa, de tanta sensación de abandono, como la sensación de una ley del hielo que pareces percibir de alguien con quien no hay cuentas saldadas. O aunque no sepas la razón, el silencio puede sentirse verdaderamente profundo. La primer luz de Adviento suele ser una luz que, como apenas es ella sola, es difícil de iluminar la habitación, es difícil de ubicar. Si la oscuridad es amplia, es una sola vela, es una sola primera luz. Es un cambio apenas después de tanto tiempo de oscuridad, sea cual sea nuestra oscuridad, y se haya traducido en lo que sea, en la ansiedad por el futuro, en la sensación de fracaso por alguna pérdida, por alguna ruptura, en la sensación de no ser suficiente, de no estar cumpliendo con lo que uno debería cumplir, como cuando la autoestima está tan dañada, que no sentimos que valemos la pena, o que no cumplimos con las expectativas, a veces tratando incluso de cumplir expectativas que ni siquiera nos corresponden. La primera luz de Adviento es una luz apenas que se enciende después de tanto tiempo de tinieblas, y a veces nos acostumbramos a las tinieblas, nuestros ojos, las actividades que hacemos y las que limitamos. Después de una larga oscuridad también es posible que muchas cosas se nos olviden, muchas, y que otras vayan perdiendo fuerza, que otras vayan perdiendo sentido. La primer luz de Adviento puede ser incierta. No sabemos cuánto tiempo va a durar. No sabemos si es la respuesta que esperábamos. No sabemos nada. Pero la primer luz de Adviento nos recuerda que sí hay alguien escuchando, que hay alguien atento a los clamores y que estaba bien clamar, que estaba bien llorar. La primer luz de Adviento debe ser encendida, como la primer señal de auxilio debe ser escuchada. Y la primer señal de cambio y de crisis merece ser atendida. El primer clamor necesita sentirse escuchado sin ser juzgado. Necesita ser escuchado cuantas veces sea necesario. La primera luz de Adviento es el primer abrazo de reconciliación. Es la primera palabra de perdón que se otorga, aun cuando haya perdones que duran tanto tiempo para ser efectivos. Esa es la primera luz de Adviento, un primer paso, un primer grito de auxilio y la atención a ese grito de auxilio, a esa voz que por fin logró extenderse y decir: no puedo yo sola, esto no me corresponde y no lo quiero más, estoy sufriendo en secreto y creo que no debería hacerlo, no sé qué hacer. La primera luz de Adviento se enciende como aquella voz lejana que promete que habrá liberación, que promete que habrá sanidad. Y es apenas tan pequeña y ella tan solitaria. La primera luz de Adviento es cuando parece que la ayuda acaba de llegar, pero no estamos tan seguros, porque se ha perdido la confianza. A veces se pierde también la ternura, se pierden las ganas de hacer comunidad, de acompañar a otros, de apoyar a otros, de ofrendarnos para otros, porque a veces las heridas son profundas. En tus meditaciones, cuando enciendas la primera luz de Adviento, tú solo, tú sola, en familia, en videollamada, como sea que enciendas tu luz,
El día de hoy se contempla ese fuego que se mantiene ardiendo y que consume otros elementos que están allí aunque no los vemos. Solo vemos el fuego, pero también está el oxígeno alrededor, que lo llena todo y nos permite respirar. Y también le permite respirar a esa vela. Encendemos la primera vela de Adviento y meditamos. Las personas con las que te reúnas, o si lo haces tú en soledad, si eso es mejor para tu meditación, al encender la vela y contemplar el fuego, la vela número 1 de Adviento, observa cuáles son esos temores que muerden la fe, que muerden la esperanza. Cuando veas la luz de la primer vela de Adviento, considera que esta es una luz incierta, que es la luz en la que apenas inicia la meditación, en la que apenas inicia la sanidad. Esa luz es la primer sesión de terapia. Es el primer momento en el que logro decir, me está sucediendo algo y no lo he podido platicar. Quiero llorar, quiero dormir todo un año. Hay que encender esa primera luz de todas maneras, porque sigue siendo señal de vida, sigue siendo señal de que aún vale la pena confiar, acompañar, luchar y alzar la voz. Eventualmente, el Mesías se presenta. Lo tenemos por tardanza. Parece que la sanidad no llega. Parece que no vamos a superar aquello. Parece que sigue doliendo cuando sentía que ya estaba bien. Y se abre de nuevo la herida. Y es necesario encender esa primera luz. Con toda la ignorancia de nuestro corazón. Porque de ahí se va a fortalecer la fe y la esperanza. Lo voy a hacer aunque no sé qué objeto tiene. Lo voy a hacer por si las dudas. Lo voy a hacer porque, como le dijeron los discípulos a Jesús, tenemos toda la noche lanzando las redes. Tenemos toda la noche tratando de pescar algo. Pero si tú lo dices, echaremos las redes una vez más. A veces es sencillo. En algunas ocasiones las redes ya estaban listas ahí y solamente tenías que dar un empujón más para que suceda lo que hace falta en nuestro corazón, en nuestra crisis. Y a veces hay que desenvolver lo que ya habíamos metido en un paquete, que ya habíamos guardado y puesto hasta el fondo. A veces ocupa más esfuerzo tirar de nuevo las redes o encender de nuevo la luz. Pero vale mucho la pena. Y no me tienen que creer a mí. Mis crisis son mis crisis. Y tus crisis son tus crisis. No las podemos comparar. Y yo no puedo minimizar el esfuerzo que a veces necesitas para volver a creer, para volver a encender esos proyectos, para volver a confiar, para intentarlo de nuevo. O para guardar silencio esta vez y solo esperar. No voy a comparar la magnitud de cada crisis, ni voy a considerar que unas son más relevantes que otras, porque todo lo que duele el corazón es real y merece ser visibilizado, como debe ser, como las heridas deben ser completamente visibles. Y tu historial de salud debe ser sincero para saber por dónde voy para curar tu herida, para limpiarla completamente, sin esconderme cosas con curitas, con vendas, sin tratar de ocultar el olor de una herida infectada. Encender la vela es visibilizar, y a veces visibilizar no es agradable. Cuando Jesús se acerca a la tumba de su amigo Lázaro, su hermana le dice, ya van varios días, no abras. Huele mal. No hagas esto. No lo expongas, por favor. Que no lo sepan los demás.
que no se note, que se quede oculto. Pero Jesús abrió la tumba y llamó a su amigo: ven fuera tal y como estás, con el olor, con la vista, con el malestar que pueda provocar. La herida debe ser mostrada, la luz debe ser encendida y manifestar lo que estaba oculto. Para eso encendemos la luz. Necesitamos poder volver a confiar, necesitamos poder volver a creer, necesitamos poder volver a intentar donde vale la pena hacerlo. Y la luz también nos mostrará aquello que no necesita ser reabierto, aquello que va sanando bien, aquello a lo que ya no necesitas exponerte. A veces da tanto miedo que al mover esa piedra como en la tumba de Lázaro, la situación sea tan vergonzosa y tan triste y tan apestosa que es mejor dejarlo ahí guardado. A veces le tenemos tanto miedo a lo que se vaya a manifestar. Si alzamos la voz, si abrimos el tema a conversar. Pero es necesario hacerlo. Y quizá en algunas situaciones sea efectivamente difícil, doloroso y apestoso, pero tiene que ser atendido. Dure el tiempo que dure. Y a veces te encontrarás con que no era para tanto. La luz manifiesta que el daño no es tan severo, que es bastante salvable, pero necesitamos la luz para poder notar esas diferencias, para atender la situación, para poder alimentar nuestra esperanza y poder proyectar esa esperanza también. No se trata de una esperanza que intenta opacar la tristeza o nublarla o entrar en negación. No se trata de dar esperanza vacía que diga todo va a pasar, no sucede nada, o cuando tratamos de acallar el dolor buscando de qué maneras guarde silencio, que no llore. Le decían los discípulos a Jesús: ya atiéndelo o dile algo porque viene gritando desde no sé cuántas cuadras atrás y es incómodo, porque es incómodo el llanto del otro. Es incómodo el llanto del prójimo. Es incómoda la necesidad, es incómoda la miseria en nuestro entorno. Es incómodo percibir nuestras propias lágrimas y nuestra propia tristeza. Aprendemos a callar al bebé, a buscar la manera de distraerlo, que no llore, que no llore, que no llore. ¿Quién puede culpar a alguien que quiera permitir que un bebé deje de llorar después de tantas horas? Pero la idea no es ocultar las lágrimas. La idea no es ocultar el dolor, es encender la luz y que se manifieste, que duela lo que tenga que doler, que se llore lo que tenga que ser llorado, durante el tiempo que sea necesario, no más, pero tampoco menos. Encendemos esa primera luz de Adviento con la esperanza de que eventualmente la respuesta llegará y sanará. Te invito a ver el video sobre la corona de Adviento y a decidir de qué manera quieres integrarlo si así lo deseas hacer. Integrar la corona de Adviento en tus meditaciones. Esto incluso además extiende la meditación y la alegría de esta época de celebrar. Y nos apoya cuando no es tan fácil celebrar, porque hemos perdido a alguien, porque hemos perdido algo, porque carecemos de aquello o de lo otro, porque hay una herida tan profunda o una ausencia tan impactante, que lo que haremos en este tiempo será llorar, consolarnos, y eso será suficiente. Esa será nuestra luz de Adviento, el consuelo que necesitamos mientras llega la cura, mientras llega la sanidad, mientras podemos hablar de la situación sin llorar. Que sea lo que tenga que ser. De todas maneras, con esa luz encendida, confiamos que aunque el futuro es incierto, el amor divino no lo es. Ese no cambia. Ese no nos juega a favor o en contra a veces. Ese no es voluble. Ese no nos deja de querer eventualmente.
ese no discrimina. El futuro es incierto, pero el amor de Dios no. Feliz temporada de Adviento.